tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales como son finanzas, finanzas personales, fiscal, seguridad social, derecho, prevención del lavado de dinero, todo para efectos de que nosotros como profesionistas estemos enterados de las cosas que están sucediendo, de grandes amigos especialistas en el área y que nos llegan a compartir su experiencia y sus conocimientos para que nosotros lo podamos aprovechar. Dicho de esta forma, bueno, pues el día de hoy tenemos también un gran tema para poder platicar, el cual seguramente ya lo vieron ustedes en la portada del video y lo denominamos el impacto del aumento del salario mínimo. Algo que en las últimas fechas se ha estado comentando mucho y el día de hoy lo vamos a platicar con una gran amiga que en un ratito más estaré presentando. Pero antes, como iniciando todas estas emisiones, los invito a que nos ayuden poniendo cualquier comentario en la parte de abajo del video y nosotros lo estaremos contestando este comentario en la oportunidad que nosotros lo veamos. Esto es debido, y también ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, es porque en el momento en que nosotros estamos grabando y estamos publicando la cuestión del video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día diferente que a la fecha de la publicación, que esto es gracias a la magia de las redes sociales que se queda almacenado este documento. Y de igual manera, cualquier comentario adicional sobre alguna recomendación de algún tema, también pónganlo en la parte de abajo y nosotros lo estaremos buscando amigos especialistas para que nos platiquen de ese tema que ustedes nos están solicitando o nos están sugiriendo. Estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, aparte del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde está almacenado justamente este documento. Así es que ayúdanos poniéndole un like, suscribiéndote, compartiendo, porque eso nos ayuda a que la parametrización de las redes sociales nos tenga muy presentes por ahí y pueda estarle sugiriendo este tema o los demás temas de los casi 5 años que llevamos a través de estas emisiones pueda llegar a una persona que esté buscando este tema en particular. También estamos en versión podcast. Si tú nada más nos prefieres escucharnos, bueno, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, donde tenemos este contenido diferenciado. Así es que ahí hay mucha documentación, está acorde de acuerdo a tus propias necesidades y gustos. Ayúdanos a seguir creciendo en las redes sociales. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a entrar en materia y voy a presentar a una gran amiga que me da mucho gusto el que nos acompañe el día de hoy. Ella es contador público certificada, egresada de la EBC, tiene una maestría en impuestos y doctora en ciencias de lo fiscal por parte del Instituto de Especialización de Ejecutivos, aparte de ser especialista en mediación de la Universidad de Castilla de la Mancha, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos durante el periodo de 1999 hasta el año 2011, miembro de las comisiones fiscal y de relaciones de trabajo de Coparmex, coordinadora nacional de síndicos del contribuyente Coparmex del año 2010 al año 2018, actualmente comisaria de diferentes empresas, consejera de diversas instituciones como Coparmex Nacional, autora de diferentes artículos publicados en varias revistas a nivel nacional, especializadas en el área profesional, participante de varias comisiones durante su largo trayectoria profesional en el Colegio de Contadores Públicos de México y también consejera de diversas instituciones como el Instituto de Especialización de Ejecutivos y la Universidad Panamericana. Y como les comentaba, ella es la maestra Virginia Ríos Hernández. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, Vicky, un poquito también antes de entrar en la grabación, bueno, yo te comentaba y esto al final de cuentas de hace algunos años que te conozco, me da mucho gusto que nos acompañes y te doy las gracias de una vez de manera anticipada porque tú tienes una gran trayectoria, has tenido muchos reconocimientos profesionales en el transcurso de tu vida y obviamente en estos últimos años que te he estado también viendo,
el reconocimiento por parte del Colegio de Contadores Públicos de México, o sea, también por ahí de diferentes instituciones. Me da mucho orgullo el que también estuve yo contigo en algunas capacitaciones y al final de cuentas el poder seguir viendo tu crecimiento durante todo este tiempo, eso me llena mucho de admiración y como también te lo puedo estar diciendo, el llegar a ser una persona tan capaz y capacitada como tú, algún momento me gustaría yo ser una persona igual que tú. Ay, claro que Eh, sí, que esto al sí final de eres. cuentas es un reconocimiento. Muchas gracias. Oye, Vicky, ahora sí, entrar en materia. La convocatoria, como también lo comentaba yo hace ratito, es el impacto del aumento del salario mínimo. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno del sexenio anterior aquí de México, hubo un crecimiento en el salario muy importante para este salario mínimo. Tanto es así que hoy pudiéramos tener parámetros muy importantes en cuanto al salario 2024, año en el que estamos, para la gente que lo puede estar viendo en otro momento, en otro tiempo. Estamos hablando que un salario mínimo está alrededor de unos 250 Doscientos pesos cuarenta y ocho con 93. centavos. En términos generales, y en la región norte estaríamos hablando que serían de 375, 374,89. 389, que esto al final de cuentas es importante la referencia, porque cuando Andrés Manuel tomó el poder del gobierno, estaba por ahí el salario en 88. Y el día de hoy con Claudia, ya como una presidenta electa, bueno, con una presidenta ya ejerciendo funciones de presidencia, estaríamos hablando que tiene la idea y se ha sonado que sea en promedio de crecimiento anual del salario mínimo un 12%. Para el 2025. Así Así es. es. Ujú. Ese es su plan o lo que ha manifestado públicamente, que tiene la intención de que el crecimiento sea el 12%. Entonces, pues el sector empresarial seguramente va a apoyar este incremento, porque justamente la propuesta de los incrementos de salario mínimo del inicio del sexenio fueron pues presentadas y avaladas por el sector empresarial. Entonces, si ahora se incrementa el salario mínimo, que está precisamente en 248,93, y se incrementara un 12%, pues entonces estaríamos hablando de que llegaríamos a un salario mínimo de 278,80. Oye, Vicky, y siguiendo en esa idea de este aumento, también pongo en la mesa algo que se escuchó en estos días. Eh, Al inicio del año 2024 se incorporó dentro de la Cámara de Diputados una propuesta donde bloquearía el aumento del salario mínimo que no fuera por abajo de la cuestión de la inflación, que esto ya está siendo aprobado por la Cámara del Senado, en el cual ya pone un límite que todos los años por lo menos tendría que ser arribita de la inflación, que en este año por ahí debemos ir de 4 y algo en cuanto a la inflación, y el que digan que sea un aumento del 12%, creo que al final de cuentas estaría cumpliendo los objetivos de darle una retribución real al trabajador, en el cual si la inflación se queda sobre el 4 y ellos tienen un aumento en salario mínimo de 12%, estamos hablando de un margen realmente de aumento de sueldo de un 8%. 300% de la inflación. Ujú. Así es. Sí, pero esto de que incluso ya se aprobó por el Senado el incremento del salario mínimo, no inferior a la inflación, o sea, no inferior a la inflación, que nunca puede ser inferior a la inflación, que sí que por lo menos sería la inflación. Esto realmente en las últimas décadas así se ha manejado. O sea, no se ha incrementado el salario mínimo menos de la inflación en ningún periodo. Siempre se ha respetado la inflación. Claro, muchos años se incrementó justamente la inflación,
pero bueno, ahora lo van a poner en la Constitución, aunque ya era una práctica que por lo menos se incrementaba la inflación. Y ahora, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la encargada de analizar los aumentos. Al momento en que Claudia estaría diciendo que lo que busca es que sea un 12% para el 2025, el aumento del salario mínimo, ¿le estaría quitando facultad de análisis a esta comisión? No, no, igual que el año pasado, pues el sector empresarial había propuesto un 15. El presidente había hablado de que pues iba a tratarse de que fuera lo más posible y que pues que fuera, y el sector trabajador, es decir, los sindicatos hablaban de un 20. Entonces, bueno, pues al final de cuentas también el presidente dijo 20 y entonces los representantes de la CONASAMI, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues llegaron a un 20. O sea, claro, un 20 como ya sabemos, no se conforma por un incremento directo, sino por una unidad de recuperación del salario o incremento para recuperación del salario mínimo, pero al final llegó a ser un 20, igual que el año 2023. Oye, Vicky, también comentaste que el sector empresarial, al final de cuentas, ha ido participando en estos aumentos salariales de los últimos tiempos. Y Sí, también yo pudiera decirlo que en cuestión política, los partidos políticos, independientemente del color, independientemente sea de una naturaleza opositora actualmente, normalmente en este tipo de un bien común hacia a la parte trabajadora, lo verdad, normalmente va de la misma mano de lo que puede ser la iniciativa. En este caso, como ya lo comentabas, que ya también fue aprobada por la Cámara del Senado, realmente este no es un tema de discusión, sino realmente este es un tipo de iniciativas y reformas que son muy fluidas para el ámbito político también. sí, así lo son, pero no hay que olvidar que el sector empresarial representado por, pues, las diferentes cámaras y agrupaciones de empresarios, pero a nivel, se puede decir, no está la Cámara del Pequeño Comercio, no está la Cámara del Investimento Físico, ¿no? O sea, no, están líderes como Coparmex, como Concamín, como Concanaco, como el Mexicano de Negocios, etcétera. Pero no olvidemos el sector micro, que son donde están la mayoría de nuestras empresas del país. Y a ellos sí les está repercutiendo de una forma muy importante el incremento. No tienen la presencia suficiente como para decir, oigan, miren, nosotros están ahorcando con esos incrementos. No, definitivamente no la tienen. O sea, se expresan y demás, pero no tienen la fuerza que tienen las otras agrupaciones con empresas medianas o grandes. Pero ¿dónde está el mayor número de empresarios y de empresas? Está en las micro y pequeñas empresas. Y a ellas sí, un incremento del 20% del salario mínimo de 2024 y también de 2023 les ha impactado de forma pues muy dramática porque no es nada más el incremento del salario mínimo, es el incremento de seguridad social, de prestaciones, de todo lo que sabemos. Y entonces eso, pues a un pequeño comerciante definitivamente le impacta, porque no puede tan fácilmente incrementar sus precios de productos o servicios con esos mismos porcentajes. Y además, si está pagándoles a otros trabajadores un poquito arriba del salario mínimo, pues con el incremento quedan abajo y no les puede incrementar nada más hasta el salario mínimo. Les tiene que subir otro poquito más para que no queden también al mismo nivel de los trabajadores de salario mínimo. Entonces, Oye, esa es Vicky, la situación que sí tiene efectos en los demás bajos, negocios, ¿no? Del nivel más bajo de las empresas pequeñas y medianas que hacen un esfuerzo muy importante por cumplir con estas disposiciones. oye, Vicky, ya tocaste un primer punto de impacto de este aumento del salario mínimo que es para las micros y pequeñas empresas. Y me gustaría también incorporar a esta plática
el impacto de la inflación. Yo lo que siempre he considerado es que si aumentan el salario, hay más recurso que pueda tener el trabajador y poderlo gastar, consumir este recurso, y eso hace que el mercado se active. Pero en el momento en que un mercado se active, empieza la oferta y la demanda, y es cuando empieza a encarecerse muchos de los productos. Este impacto de la inflación hacia el salario mínimo sí tiene una repercusión real en lo que se ha habido en los transcursos de los años anteriores. Bueno, sí, pero no nada más se ha debido a la inflación, han sido otros factores. Por ejemplo, este año lo hemos visto, las intensas sequías, posteriormente con las intensas lluvias, que han hecho que productos básicos como el cilantro, que antes podíamos ir al mercado y nos daban 5 pesos o 10 pesos de cilantro y un manojote, ahora 100 pesos de cilantro y es el mismo manojo, 100 pesos de cilantro. Y o sea, muchas de los productos que antes decían, bueno, la gente que gana poco, pues come muchos productos naturales que son del sector agrícola. Y el sector agrícola se ha encarecido muchísimo, pero no nada más por la inflación, sino también por estos factores climatológicos y bueno, de inseguridad, que también ya sabemos que a los de los limones les cobran piso y a los de los aguacates también y todo ese tipo de cosas. Los de jitomate no se diga y el pollo también. Entonces, pero sí definitivamente el incremento del salario mínimo también influye en el mayor poder adquisitivo de estas personas y evidentemente en que la oferta y la demanda, como tú bien lo señalas, pues se intensifica toda esa cadena digamos, todo ese círculo y entonces, bueno, pues también tienen la tendencia a incrementarse los precios, porque aunque señalen que el salario mínimo no debe incrementar, al incrementar el salario mínimo deben incrementar los precios, es evidente que las personas, pequeños comerciantes, microcomerciantes, pues tienen que incrementar sus precios para poder, o sus servicios para poder salir adelante con los nuevos salarios y con las nuevas prestaciones que derivan de los mismos. Los que actúan en la economía formal, porque también sabemos que casi el 60% de nuestra economía está en la informalidad y a ellos pues no les preocupa el salario mínimo porque pagan lo que quieren pagar. Y entraría también este contexto de que si bien muchas de las empresas pueden ser micros o medianas y hasta no inscritas, como lo acabas de comentar, el sector de una persona que tenga una necesidad de trabajo, al final de cuentas va a tener que tener una repercusión económica y siempre va a ser un punto parámetro en la cuestión del salario mínimo, aunque haya una informalidad en la cuestión de un trabajo subordinado. Pero el comentario Es, va para lo siguiente, Vicky. A nivel internacional hay empresas que vienen aquí a invertir y a generar fuente de empleo, en el cual también he escuchado por ahí algunos conferencistas que dicen, en México realmente no se paga el salario mínimo, se paga mucho más del salario mínimo, y esto lo que me da a entender entonces es que se queda minimizado muchas veces el impacto del aumento del salario mínimo, pero creo que hace ratito nos acabas de comentar que realmente el impacto no son para las multinacionales o las grandes, sino realmente son para las pequeñas. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen que invertir una cantidad mayor en una nómina que muchas veces ha sido castigada en cuestiones de tiempo, en el cual muchas veces ni se pagan horas extras ni nada, por el simple hecho de que tengas un trabajo y que es mejor ganar poco y tener un salario fijo. Muchas veces creo que lo podamos ver de esa forma. así es, y también depende de la zona del país en la que se encuentren los centros de trabajo. No es lo mismo definitivamente el norte del país, o sea, digamos Nuevo León para arriba, a el centro del país, la zona del Bajío, etcétera, etcétera, y la zona sur del país, donde definitivamente, bueno, yo recuerdo hace algunos años que fui a dar una capacitación al Colegio de Contadores Públicos de Acapulco, de Guerrero, y, y sí, o sea, fueron, dije, ¿cuántos muchachos? Qué bueno que vienen tantos estudiantes, pero decían, sí, a los estudiantes se les cobra 60 pesos por entrar al curso y se les deja que paguen en 4 quincenas. O sea, en 4 quincenas, porque 15 pesos, porque los estudiantes, pues eran estudiantes, también algunos están trabajando, pero
Y le pregunté a dos chicas que estaban ahí, oigan, ¿ustedes son estudiantes o también trabajan? No, también trabajamos. No ganaban ni el mínimo. Y claro, proporcional a las horas que trabajaban, definitivamente. O sea, porque podemos decir, bueno, no gané el mínimo porque trabajan medio tiempo, pero proporcional al tiempo que trabajaban no ganaban ni el mínimo. Y son estudiantes de contaduría, o eran estudiantes de contaduría. No se digan los de intendencia, no se digan los de otras actividades. Entonces, definitivamente depende de la zona del país. Nadie va a ganar en la frontera, ni siquiera los empleados del hogar van a ganar el mínimo. Nadie, ni los intendentes. Pero en el sur del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, por supuesto que hay muchas personas que ganan el mínimo cuando están en la formalidad. Y si están en la informalidad, hasta menos del mínimo. Que muchas veces se ha escuchado ese concepto y también yo creo que te tocó a ti en tu etapa educativa y formativa que decían en los despachos, ¿no? Aquí te pagamos con conocimiento. Entonces, era un 80% de conocimiento y un 20% de sueldo. Creo que muchas veces pudiera ser algo muy similar a lo que estás comentando. Así es. Oye, Vicky, y entrando ahora a otro concepto. Hace ratito también decías que el impacto del salario mínimo va sobre las cargas obrero-patronales de la cuestión de seguridad social. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Puede ser que un aumento sostenido, fijo, en cuestiones del salario mínimo pueda ir con una cuestión de tener recursos por parte del gobierno vía cuotas de seguridad social para todas estas modificaciones de las pensiones que se pretendieron hacer desde el gobierno anterior de Andrés Manuel y que seguramente con Claudia van a seguir moviendo esto. ¿Será algo que quieran tener más recursos para poder utilizar? Definitivamente también, porque si vemos, el salario mínimo de cotización es un salario mínimo, es el salario mínimo de cotización, pero la cuota fija que se paga por los trabajadores que tienen un ingreso de hasta 3 UMAS, ahora son 3 UMAS, no son 3 salarios mínimos, sino 3 UMAS, pues definitivamente pues cuando empezó esto de las 3 UMAS, que ya es en 97, y que pues bueno, yo sí lo recuerdo, 1 de julio de 97, de las 3 UMAS, la mayor parte de los trabajadores estaban por debajo de las eran 3 salarios mínimos. Y bueno, pues la mayor parte estaban por debajo de los 3 salarios mínimos y pocos tenían que pagar la cuota adicional. Ahorita 3 UMAS, si vemos que la UMA está en 108.57, pues resulta que son 325.71. Entonces ya muchos trabajadores exceden las 3 UMAS de su ingreso. ¿Por qué? Porque el salario mínimo son 248.93 y entonces ya muy poco arriba están las 3 UMAS. Y cada vez se paga más cuota adicional por lo que excede de 3 UMAS, tanto por el patrón como por el trabajador. Claro, el trabajador paga poquito, pero el patrón paga más. Y en cuanto a las cuotas de cesantía avanzada y de vejez, que a partir del 2023 empezaron a incrementar año tras año, pues tampoco en un año más van a estar en las 4 UMAS de promedio, porque un salario mínimo, que es con lo menos que debe cotizar un trabajador, pues con ese solamente cotizan los de jornada reducida, que por ejemplo trabajan medio tiempo y que les pagan, si el salario iban a ser 400, pues les pagan 200, y entonces por lo menos debe cotizar con un salario mínimo. Pero los demás no cotizan con un salario mínimo. Los demás, aunque ganen salario mínimo, cotizan con algo más por las prestaciones obligatorias que marca la ley del trabajo que hay que otorgarles. Entonces cotizan con más. Y ese más, actualmente, el salario mínimo con su integrado por las prestaciones mínimas excede de 2 UMAS. Entonces, para el año siguiente, prácticamente la mayor parte van a estar arriba de las 4 UMAS y entonces eso ya le cuesta más al empresario, ¿no? Porque esa cuota de estantía avanzada y vejez no se le incrementó al trabajador, sino que el empresario es el que está asumiendo esas cuotas y va progresivamente, como sabemos, durante 10 años para llegar ya a que el trabajador tenga, qué bueno, un 15% entre la cuota del seguro de retiro, estantía avanzada y vejez, de su salario base de cotización. Y eso le va a servir para que pues tenga una pensión más, pues digamos, más fuerte. Económicamente que le haya caído un poquito más de recurso en los parámetros que vaya a hacer. Oye, Así es. Vicky,
un poquito, déjame de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal y que nos busquen en diferentes cadenas de distribución de podcast. Vicky, para poder concluir rápidamente, te pediría dos cosas. Uno, que nos pudieras compartir un dato de contacto donde alguien que esté interesado en alguna asesoría formal y que necesite realmente algo de análisis, que te pueda buscar por la experiencia que tú tienes, si nos puedes compartir algún dato de contacto. Y la otra también sería algo de tema de conclusión que creas que haya sido falta o que no se haya comentado en esta emisión. Sí, con un gusto. Mira, creo que algo que es muy importante y que vamos a tener serios problemas a final del año, que ya nos, que falta para final del año, es el que la ley del impuesto a la renta establece en el artículo 96 que a las personas que únicamente perciban en el mes un salario mínimo de su área geográfica, no se les efectuará la retención del impuesto a la renta. Pero dice, no se les efectúa la retención, no dice que no se les calcule, sino que se les calcula con el subsidio del empleo que está a partir del 1 de mayo, que se aplica, que son los 390 pesos con 12 centavos, pues les queda un impuestito todavía a su cargo, no se les retiene, pero a los que únicamente perciban en el mes un salario mínimo. Si en el mes perciben, vamos a suponer, diciembre, todo mundo percibe su aguinaldo. 15 días de aguinaldo de salario mínimo es más que 30 UMAS que están exentas. Por lo tanto, todas las personas que ganan salario mínimo van a tener un aguinaldo gravable, acumulable, y en ese mes no van a ganar nada más salario mínimo. Y si en mayo les pagaron PTU y la PTU fue más de 15 UMAS, pues también tuvieron una parte gravable. Y si les pagaron su prima de vacaciones y también excedió, y cualquier otra, una ayuda de transporte de 100 pesos quincenales es algo adicional al salario mínimo y que entonces en esos meses no están exentos de retenerles. Y en algunos casos hemos hecho cálculos y la retención excede el beneficio. Y dicen, ¿dónde están mis 100 pesos quincenales que iban a pagar? No, pues es que te tuvimos que retener el impuesto y el impuesto se comió los 100 pesos y otro poquito más. Y cuando hagamos el cálculo anual de los trabajadores, como lo marca la ley del impuesto de la renta, vamos a encontrarnos que esos trabajadores de salario mínimo no en todo el año percibieron salario mínimo, pero que no hay ninguna disposición en la ley que diga que si son trabajadores de salario mínimo en la anual no les hagas cálculo anual o que les acredites una cantidad. Y vamos a tener la sorpresa de que en la anual a muchos de esos trabajadores no dice la ley que no le retengas la diferencia entre el cálculo anual y lo que no le retuviste. Entonces, es urgente que el SAT emita criterios, emita medidas, emita reglas para decir, oye, hazle cálculo anual del salario mínimo, pero acredítale se me ocurre, acredítale el impuesto de la renta que corresponde al salario mínimo y la diferencia pues es a su cargo, ¿no? Por lo menos. O bien, exéntale el salario mínimo y sobre la diferencia aplique las tarifas. Pero no han emitido ninguna disposición y entonces el patrón está corriendo el riesgo de que si no le retiene lo que dice la ley que les tengo que retener en el artículo 96, en el artículo 97, perdón, 97 de la ley, si no le retengo, va a ser la nómina no deducible de esos trabajadores de salario mínimo. Entonces, es algo bien preocupante, bien urgente, que pues no se ha pronunciado la autoridad y que lo que han dicho en los reuniones de síndicos y demás es que, bueno, pero es que no se pueden hacer cambios por el SAT, tiene que hacer el Congreso. Y el Congreso está ocupado en otras cosas, pero claro que sí puede el SAT emitir reglas y le solicitamos atentamente que las emita por el bien de los trabajadores y también por la seguridad de los empleadores. Yo creo que con este comentario que estás compartiéndonos ahí, Vicky, da para mucha pauta hacia adelante del análisis justamente de esto, porque no es nuevo, pero sí se ha escuchado en últimas fechas, principalmente por la cuestión del subsidio para el empleo, que ha generado mucha distorsión. Llegamos a un tope en que ya no había subsidio, volvieron a incorporarlo este año 2024, y esto de si se le retiene o no se retiene justamente tiene que ver por la no aplicación del subsidio para el empleo, que da para muchos temas hacia adelante. Vicky, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Y en espera de que más adelante también podamos hablar de otros temas, Vicky, ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias igualmente, Rodrigo. Gracias por la invitación.
El día de hoy nos acompañó la doctora Virginia Ríos, gran amiga y una gran conversadora, como ustedes lo vieron. Gracias a toda la gente que nos está acompañando, que nos está viendo y cualquier duda o comentario, como les decía en la parte de abajo de los videos. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Amigos, si te quedaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta plática de salarios mínimos que estuvo bastante interesante con nuestra gran invitada hablando sobre estos impactos. Y para poder complementar, de nueva cuenta los invitamos a que nos busquen en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y en cadenas de distribución de podcast. Y vamos a poner por aquí una bolita para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y vamos a poner por aquí el listado de esta sexta temporada que nos han acompañado grandes amigas hablando de temas profesionales, de prevención del lavado de dinero, fiscal, finanzas, finanzas personales, normas de información financiera, normas de sostenibilidad y muchos más temas. Chécalos aquí y de una vez ve todo el contenido que tenemos durante estos casi 5 años subiendo este contenido a la cuestión de las plataformas. Gracias por acompañarnos, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.